Hola, bienvenidos aquí a Contar Historias de la Historia, que es nuestro tema del día de hoy. Estamos aquí en la plataforma de Zoom. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Hola, anda fallando un poco mi cámara, así que mira, ves que se le hacen ahí unas líneas, entonces si se apaga, pues lo voy a tener que quitar, pero bueno, por el momento así estamos. Pues sí, a ver, aquí reanudando algunas de nuestras reuniones en Zoom que habían quedado temporalmente suspendidas y ahorita antes de que empiecen ya los exámenes, el final de semestre y todo eso, bueno, pues estamos aprovechando para hacer algunas, que bueno, pues fue en esta semana, porque después ya nos va a pasar como en el meme de que dice los rosarios para salvar el semestre serán a las 8, ¿no? ¿Quién sabe? Pero sí, bueno, sí, bueno, ya a final de año pues nos tenemos que apurar, ¿no? Pero ahorita hay que aprovechar sí, pues sí, este intermedio en este calendario de estudios y de trabajo, pues para realizar esta pequeña reunión, que ahorita, bueno, pues estamos ahorita nada más nosotros dos, ya después a lo mejor se unen más, pero pues se trata de cómo confluyen en ocasiones la literatura y la historia de los libros que han aplicado técnicas literarias y también pues ciertas expresiones que nos cuentan historias y aplicando también. Yo creo que sí voy a quitar la cámara porque está brincando mucho y pues después se me descompone ya a ver si la puedo guardar para las clases, como que se está, bueno, a lo mejor es por mucho uso, ¿no? Como últimamente sí he tomado varias clases, eso le pasa y después descansa un poco y a lo mejor ya al ratito puede funcionar. Pues sí, en efecto, les contaba, se trata de historias de la historia, ciertas expresiones que utilizamos para contar la historia, pero aplicando un poco de herramientas también literarias, como, bueno, pueden ser la novela histórica. Aquí, por ejemplo, Jorge, pues sabe de eso, él está preparando un proyecto, ¿no? En torno a la batalla de Atlisco, que todavía no sabemos si va a tomar forma de novela, ¿no? Esa era alguna intención, o si no, sería un trabajo de divulgación. También probablemente pues después nos acompañan otros compañeros que han utilizado la crónica como una forma expresiva para contar también esta historia, para comentarla, o también la narración, en narraciones orales. Y bueno, ya se me apagó la cámara solita. También algunas historias personales de algunos escritores que van a contribuir a la historia desde su punto de vista, desde lo que nosotros diríamos la microhistoria, o también historias de la vida cotidiana que contribuyen a formar un imaginario aquí, precisamente de estas etapas de la historia. Entonces, pues, ojalá que nos acompañen y si gustas comentarnos algo de los proyectos que tienes, Jorge, esto que nos decías en cuanto a lo que tú planeas escribir, o algunos pues, libros que hayas. mira, primero quiero hablar de la forma en la que a veces nosotros nos contamos la historia. Aparte Ujú, de los libros o de la tradición oral, también recurrimos mucho a la música. ujú, Esto yo lo cuento porque como anécdota, uno de los primeros acercamientos que yo tuve con la historia fue de niño. ujú, Fue tanto por la historia familiar que ya he contado y sí, por los corridos que yo escuchaba, porque mi mamá gusta mucho de la música de Antonio Aguilar y pues escuchaba mucho los corridos ujú, de, de este señor. sí, Ya, a lo mejor sí, algunos, los corridos luego son un poco fantasiosos, pero sí te acercan un poco a la historia. Yo lo recuerdo porque cuando yo empecé ya a estudiar bien la historia, bueno, a fondo, yo sí, empezaba a escuchar nombres de personajes y como que lo recordaba y decía, ¿de dónde los recuerdo?
y ya pues decía, pues de esta canción, de este corrido y todo eso. Claro. Creo que sí, la literatura, sí, no estoy en contra de eso o de las investigaciones que se hacen para saber de historia, pero creo que uno de los primeros acercamientos con la historia es tanto la tradición oral y principalmente la música. Creo que la música es lo más popular que puede haber para empezar a conocer nuestro pasado. Tienes mucha razón y bueno, pues con ello también nos evocamos a lo que eran, por ejemplo, los trovadores, ¿no? Que contaban estas historias, claro, en ese momento combinadas con mitología y también precisamente con estas herramientas literarias, ¿no? Y bueno, pues ya aquí en México, como bien mencionas, estos corridos que también nos narran la historia y la vuelven popular, gracias a ella, pues conocemos. Me acuerdo que en una ocasión estábamos platicando y precisamente me proponías ese tema, ¿no? En una ocasión de los corridos, porque también es algo muy interesante. Sí. Y sí, de hecho, o sea, puede ser muy útil para una difusión y divulgación de la historia. En un curso me acuerdo que tomé con el doctor Vicente Quirarte y él, bueno, lo ha venido aplicado también en otros, pero en ese, al final del curso, invitó a, ¿cómo se llamaban ellos? El caudillo del son, creo que se trata de Guillermo Zapata, creo que se llama así, y bueno, pues contaban historias del siglo XIX, pero pues era el caudillo del son. Nos contaba, por ejemplo, la travesía de Juárez por Veracruz, de cuando una sirvienta lo había confundido a él con un sirviente, ¿no? Que no lo había querido ayudar y después se da cuenta que es el presidente. Y bueno, así eran bastante pegajosos, no eran así hasta como ritmo de cumbia algunas. Entonces, sí, se quedaban mucho en la memoria y creo que también así en ese sentido me pasó como a ti, que eso también me hizo que me fijara un poco más en la historia y ese interés, pero es la historia mezclada con el arte, entonces está bastante padre. Ahorita precisamente, bueno, el doctor Quirarte ha estado participando en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en varios eventos y aunque sean virtuales por el momento, pues en uno de ellos, un coloquio que pasó hace poco, también invitaron al caudillo del son, ¿no? Para amenizar. Entonces, está genial. Bueno, él precisamente, bueno, del curso que tomé con él, se llamaba Vergüenza de los Héroes, Panteón y Mitología del Panteón Nacional, me parece que ese era el nombre, y también combinaba pues estas herramientas, ¿no? Del arte, tanto de la música como de la literatura, y nos recomendó varias poesías históricas, novelas históricas, y bueno, es un lado por el cual podemos entrarle a conocer de la historia, claro, no confundir estas licencias literarias con ya lo académico, pero sí nos da una pauta bastante interesante como para empezar a explorar la historia y a vivirla, ¿verdad? Miren, aquí también se está integrando Maricruz y Héctor Domínguez. Bienvenidos. Bienvenidos aquí a este conversatorio. Hola. Bye. Hola, muchas gracias por estar aquí. Aquí Héctor trabaja, hola, en el castillo de Chapultepec. Él ha dado ahí muchas guías muy interesantes, entonces también él, en su caso se trata de contar la historia. Él fue mi maestro ahí en el castillo de Chapultepec. Y aquí lo tenemos también con mucho gusto. Y tenemos aquí a Maricruz, que bueno, ahorita se está conectando con el audio. Ella, yo junto con otro amigo, es creadora de la página en Facebook y también tiene un blog que se llama Historias de mi tierra, de Tierra Sagrada, mi México. Y entonces ella también cuenta varios episodios de la historia combinándolos con un toque literario muy especial. Y entonces a ver si nos pueden también compartir parte de esa experiencia que tienen ustedes contando historias. Aquí, por ejemplo, ya nuestro compañero Jorge Nieto también ya comenzó a comentar cómo le interesó también por parte de la música y de esta novela histórica empezar este interés por la historia y que aparte él también tiene sus proyectos, ¿no? De
continuar con esto. Él está investigando ciertos temas históricos que probablemente algunos también los plasme de una forma un poco literaria. Y pues si ustedes también tienen algún comentario de cómo han podido participar en esta difusión de la historia y la divulgación por medio de estas narrativas, pues va a ser muy interesante. Disculpen mi cámara que está ahí con muchas líneas, pero pues cedo la palabra a quien guste comentar acerca de esto. ¿Alguien que quiera? Sí, Hola, yo maestro. hola, buenos días todavía. Buenos días. Pues muchas gracias por sacar esta iniciativa tan interesante. Y es donde quisiera aquí estar escuchando y por supuesto compartiendo conocimientos para compartir en sus diversas formas, tiempos y maneras, ¿no? Porque al final de cuentas el conocimiento es como el agua, tiene que estar fluyendo, tiene que estarse distribuyendo. Si no se estanca y se pudre. Entonces prácticamente es eso, ¿no? El que intentar compartir un poquito con ustedes, el escucharlos sobre todo porque estamos en una situación un poquito, bueno, todos lo sabemos, inadecuada, por decirlo de alguna manera, o adaptable a una nueva manera de trabajar. Y es donde quisiera escucharlos para también estar aprendiendo. Yo creo que todos podemos aprender de todos y yo estoy receptivo para con todo gusto aprender de todos y cada uno. Entonces, pues muchas gracias por estar, como tú dices, maestra, y aquí estaremos con los oídos y ojos bien abiertos. Muchas gracias, maestro. Pues también de usted la experiencia muy valiosa que nos ha brindado. Quiero comentar que, bueno, dentro de las visitas guiadas que hace el maestro ahí en el castillo de Chapultepec, para mí más que una visita guiada se trata como de vivir la historia. Él nos hace experimentar como si estuviéramos en esa época, imaginarnos, situarnos ahí. Entonces, bueno, a mí me encanta cómo realiza sus visitas. Recuerdo en particular cuando vamos a la sala de carruajes y nos dice, ¿no? Pónganse de un lado los que estaban a favor de Benito Juárez, del otro lado a favor de Maximiliano. Después nos explica parte de cómo fue su historia y al final creo que terminamos todos ahí en medio porque ya no podemos decidirnos, pues bien, como que destruye esa barrera de decir, de buenos y malos, ¿no? Sino que simplemente nos hace conocer a estos personajes de un lado muy humano. Entonces eso, de verdad, o sea, siempre lo recomiendo mucho, lo agradezco mucho, todas las enseñanzas que he tenido con usted. Y pues aquí estamos, pues precisamente, ¿no? Para compartir estas experiencias. No sé si Jorge o Maricruz quieran también comentar, continuar con este tema. O usted también, maestro Héctor. Sí. Si me permiten. Claro, Jorge, sí, adelante. Del patio de los carruajes, recuerdo cuando yo digo que ahorita que hablaban del patio de los carruajes ahí en el castillo de Chapultepec, recuerdo una anécdota que cuando llevé a mis primos pequeños a que lo conocieran. Obviamente que como todas las personas al momento de ver el carruaje de Maximiliano se quedaron deslumbrados y pidieron que le sacara yo una foto. Le dije, no, ustedes se van a sacar una foto en el carruaje de Juárez, no en el de Maximiliano. Les dije, miren, este carruaje, que es el de Maximiliano y el juarista, representan las dos formas de ser México. En el carruaje lleno de oropel y todo eso es el México conservador, el México que ahorita anda haciendo protestas porque se le acabaron los privilegios. Y el carruaje austero, el de Juárez, representa esa república que resiste todo, que sigue luchando. Ya cuando les expliqué esa parte, pues ya dijeron, no, sí, pues sácanos la foto ahí con el carruaje de Juárez. Es decir, que yo les expliqué, bueno, a grandes rasgos les traté de hacer entender por qué, o qué simboliza cada carruaje, o qué es lo que representa. Y creo que, como bien dicen, estos dos Méxicos todavía tristemente siguen vigentes.
el México conservador y el México liberal, que ahora nos llaman que chairos o fifís o como sea, pero es otra forma también de empezarse a identificar con la historia. Claro, sí, pues tiene muchas vertientes, aunque también hay una posición, conciliadora, que es la que comentaba del maestro Héctor, precisamente, que como decía, terminábamos situándonos en medio, y bueno, ahí también, de hecho, de estos carruajes, como tú bien dices, Jorge, bueno, pues sí hay uno que está muy lujoso, que es el de Maximiliano, casi todos se quieren tomar la foto ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando llevé a mi sobrino, también, pues él, pero bueno, pues son partes de nuestra historia y hay un carruaje también enfrente del de Juárez, que utilizaron de hecho tanto Maximiliano como Juárez. Es decir, bueno, pues Maximiliano, su carruaje de uso diario era más sobrio, no era este otro lujoso que fue regalado por sus súbditos de cuando él estaba en Lombardía. Pero bueno, él de diario utilizaba uno más sencillo, no tanto como el de Juárez, pero sí también más sobrio, y al final del Segundo Imperio, pues se recicló para la República, entonces actualmente tiene ahí el águila republicana, pero por dentro tiene el águila imperial, entonces esto sería como una unión en donde confluyen estos dos personajes, ambos preocupados por México, pues, bueno, obviamente Juárez, pues sí, era el presidente legítimo, pero los dos que llegaron, también a amar esta tierra, ¿no? Y como diría, pues Maricruz, ella que cuenta las historias de mi tierra sagrada, ella sí lo considera, México, con este toque literario, no sé si quisiera comentar algo, también, pues acerca de las expresiones de cómo ha realizado esta página para difundir la historia y no solo para difundirla, sino también, como le comenté al maestro Héctor, para vivirla, porque muchas veces tomando también en cuenta estas herramientas literarias, narrativas, nos hacen que la vivamos. Lo mismo también Jorge después ya tendrá otras anécdotas que contar, porque él también ha recogido parte de la historia oral y que después ha investigado y ha corroborado, y entonces eso nos nutre mucho para comprender nuestra historia. No sé, Maricruz, entonces si nos pudieras compartir algo de cómo surge tu página y esta manera de narrar la historia, cómo es que empieza. Hola, buenos días a todos. Buenos Sí, mira, yo empecé, mi caso es muy curioso porque cuando estaba en la universidad, el maestro de técnicas de la investigación me sacó un 4, entonces de calificación, entonces yo me traumé de por vida y dejé de escribir mucho tiempo. Cuando entro a Facebook y empiezo a investigar, empiezo a entender la historia, a quererla transmitir, le pongo un toque especial. Siento yo que por ser maestra de educación preescolar, tenía que traducir la historia hacia los pequeñitos para que la entendieran, que sea fácil entenderla para ellos. Y eso mismo empecé a aplicar en mi página, bueno, primero en mi perfil. Entonces, de repente me doy cuenta que mucha gente empieza a tomar mis escritos y hacerlos pasar por suyos. Entonces fue cuando dije, no, bueno, tengo que hacer una página, inclusive por ser mujer, muchas veces recibí acoso y recibí comentarios pues feos, que a mí no me parecieron, por eso me vi en la necesidad de hacer una página a la cual le puse Historias de Tierra Sagrada, porque yo soy fanática de la historia prehispánica. Y pues la tierra sagrada, el suelo sagrado es Tenochtitlán, por eso es que se llama así, por el suelo sagrado de Tenochtitlán. Entonces empecé a escribir y a combinar la literatura con la historia, porque así me gusta ponerme en los zapatos, en la piel de los personajes de la historia, sobre todo de la Malinche, de Sarita Madero. Tapé de Madero. Hace poco me puse en la piel de Amada Díaz. Imagínense cómo fue que encontrara a su marido, que de repente salen con que sí es homosexual, ¿verdad? Entonces es algo que a mí me agrada mucho.
y es lo que yo creo que me ha dado un poco de éxito, ¿no? El Claro. ponerse en la piel de los personajes de la historia, que aunque muchas veces he sido criticada porque me dicen que tú estuviste ahí, que tú viste que lloró, tú viste que desgarró, que se decepcionó, imaginar, y sobre todo lo que me gusta es hacer que las personas investiguen por su cuenta. Claro. Y crear, porque me dicen, bueno, ¿qué más sigue? Yo quiero conocer la segunda parte. Entonces ellos ya lo que hacen es investigar por su cuenta y conocer la segunda parte del tema. Les despiertas ese interés, ¿no? Exactamente, así es. Por vivir esa historia. Entonces sí, pero el combinar la literatura con la historia a mí me ha servido. Claro, no soy como Moreno, ¿verdad? No, claro, no, tú sí investigas. Sí, ay, sí, no, ¿eh? Me consta sí, que no. Sí. Sí, no, trato de ser objetiva y no meto cosas que no. Y sobre todo yo creo que tenemos que ser muy, no tener preferencias en este caso. Por ejemplo, de Maximiliano yo sí lo acepto como parte de nuestra historia, tanto a Maximiliano, o sea, no tener un partido político o no apasionarse con un personaje y ser objetivos, esa es la palabra, ser objetivos para mostrar la historia a los demás. Por ejemplo, en la escuela nos enseñaron que Maximiliano era el malo, el tirano, el invasor. Entonces, cuando a mí me sucede algo muy chistoso, yo siempre supuse que fue así. Cuando llego a Querétaro, conozco la otra cara de Maximiliano y me empiezo literal a enamorar de él, ¿no? Es cuando empiezo a investigar y pues ya me doy cuenta que no es tan tirano, ya me doy cuenta que no es tan malo y que de alguna manera pues amó a México a su punto de vista. Entonces yo creo que a los personajes de la historia tenemos que quitarles la etiqueta de tirano o de héroe, porque al fin del día son seres humanos como todos nosotros que tuvieron errores y aciertos. Así es. Mi punto de vista. Sí, Maricruz, no, pues muchas gracias. Y bueno, pues esto último que comentabas me recuerda a lo que decía precisamente Vicente Rivapalacio acerca de Maximiliano, ¿no? Él decía, dentro de nuestra desgracia, porque pues estábamos en medio de esta intervención francesa, decía, dentro de nuestra desgracia es lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿A qué se refería? Bueno, a que era liberal igual que ellos y que no, precisamente como tú dices, no era un tirano. Pero claro, él agregaba, ¿no? Decía, bueno, pero no voy yo, pues a trabajar bajo un, y lamentablemente, extranjero, sí. Sí, dime. Exacto. Sí, hay que ser objetivos y tener bien los pies en el suelo y ser totalmente imparciales. Sí, bueno, pues sí, nosotros a veces tenemos nuestras preferencias y todo, pero tomarlos en cuenta como este caleidoscopio de personajes, ¿no? Digo, así también se refería Rivapalacio, es decir, él consideraba estas cualidades que tenía y al mismo tiempo, pues él reafirmaba del lado donde estaba, porque él sí decía, yo no voy a dejar de estar del lado de Juárez, porque en ese momento, pues era lo que él consideraba que se necesitaba, ¿no? Pero reconociendo, ¿cómo diré? Pues también el valor del enemigo, ¿no? Es algo, una especie de caballerosidad que se daba principalmente en este siglo XIX y que a veces hemos olvidado en la actualidad, porque ya después se estuvieron posturas muy encontradas, aunque aún desde ese momento, ¿no? También había algunos que las tenían. También se está integrando ahorita nuestra compañera que participó con nosotros el pasado martes, que ella también escribe algunas reflexiones en su página de Facebook. Yo siempre le he sugerido que ella también haga una página, porque de verdad también esas reflexiones son muy ricas, y ella se ha concentrado mucho, por ejemplo, en la historia del volcán Popocatépetl, que el martes tratamos ese tema aquí en este conversatorio, pero pues sí me parece ahorita muy interesante lo que nos comentas, Maricruz, porque cómo surge esta actividad desde tu labor como docente, digo, me imagino para hacer comprender a los niños, y después se va a una mirada literaria que abarca ya a un público mucho más amplio
Y definitivamente, bueno, yo siempre te he admirado esa pluma que tú tienes para narrar estos acontecimientos, que de verdad es muy especial. Yo creo que se necesita también mucha inspiración y de verdad, pues sí, nos seduce a todos. Y pues vamos a continuar. Échenle un vistazo a la página de Maricruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras. No, de qué, Viniendo de ti, como siempre te lo he dicho, para mí es todo un honor. No, pues muchas gracias. Visítenla, se llama Historias de mi Tierra Sagrada, ¿verdad? México. Historias de Tierra Sagrada, mi México. Así es. Son bienvenidos. Gracias. Sí, búsquenla en Facebook y creo que también ya tenía por ahí un blog, ¿verdad? Sí, también, inclusive ya inicié el blog y quiero ver a mi maestro que me sacó el 4 para decirle, a ver, ve ahorita. Exactamente, sí, para que contrastar, ¿verdad? Gracias. Sí. No, pues muchas gracias. Y bueno, pues sí, aquí también le damos la bienvenida a Laura Huerta, que la presentaba desde hace rato, ¿no? Que también ella escribe. Se ha concentrado en la historia del volcán Popocatépetl, pero ella escribe también de muchos temas, y es lo que comentaba al principio, de, bueno, esta parte también de las historias y reflexiones personales que forman parte, ¿no? De una microhistoria o historia de la vida cotidiana, que también nos es, pues muy útil para, completar este caleidoscopio de la historia. No sé si nos quieras comentar algo, Laura. Pues a lo mejor hay algo así con el audio. Sí, se está conectando el audio. Creo que está en camino. Entonces, si gustan algún otro de nuestros participantes aquí comentar acerca de su labor. Sí, maestro Héctor. Sí. Esto que están hablando es muy importante, el tener lo básico para ir aprendiendo, porque nunca se acaba de aprender. Así se tengan los máximos conocimientos, nunca vamos a perder esa capacidad. Aunque no me lo crean, aún los de Alzheimer tienen una circunstancia en que el cerebro se adapta. De alguna manera tiene una conexión humana. Y decía Albert Einstein, más importante que el conocimiento es la imaginación. Y por supuesto que es ahí donde usted, maestra Diana, se refería a cuando doy las visitas guiadas. Lo que hago es activar precisamente esa imaginación y trasladarlos a esos tiempos, porque es la mejor manera de comprender haciéndolo suya. Una cosa es aprender y otra cosa es comprender. Lo que decía Maricruz indiscutiblemente es importantísimo, que si no lo haces tuyo, no va a funcionar. Porque una cosa, reitero, es entender y otra comprender. Mismo Albert Einstein mencionaba que la mente es como un paracaídas, solamente funciona si se abre. Si no se abre, no funciona. Tenemos que estar abiertos a otras posibilidades, aún sobre las que tenemos nosotros programadas, o por conocimiento. Puede haber alguna otra idea que diga alguna circunstancia, y tenemos que tener una mente abierta precisamente para comprender dentro del sentido humano. Ya lo mencionó también Maricruz, muy importante. La historia se ha equivocado en muchas ocasiones a través de estarlo escribiendo. Qué bueno, Maricruz, que tomas la circunstancia literaria para el aprendizaje precisamente de lo que es la historia, porque van de la mano. El mismo maestro Miguel León Portilla, con la visión de los vencidos, prácticamente es un parteaguas de la literatura, precisamente con el conocimiento de la historia y hasta de la psicología misma, ¿eh? La historia nos dice que la historia lo escribieron los vencedores. Miguel León Portilla, con su libro La visión de los vencidos, nos muestra el otro lado de la moneda, y que teniendo ambas versiones, es como tenemos un mejor panorama para tener una mejor conclusión. Si no tan exacta, sí más precisa, pero también en el sentido humano, porque otro de los errores de la historia fue deshumanizar a la historia misma para trasladar a nuestros personajes a una circunstancia casi celestial de santos. De hecho, revisemos la Revolución Mexicana.
la historia ha estado siempre con héroes y villanos, buenos y malos, el blanco y negro. Pero la Revolución Mexicana mágicamente no tiene héroes ni villanos, todos son héroes. No nos dicen que primero Madero, junto con Carranza, junto con Álvaro Obregón, junto con Villa, junto con Zapata, todos juntos, querían un cambio. Se logra el cambio, ya fuera Porfirio Díaz, ya fuera, es como inicia esa revolución. Y la historia nos miente diciendo que la revolución inició para derrocar a Díaz. Díaz se autoexilió, decidió renunciar, y la historia también ahí nos miente porque dice que la revolución es la que derroca a Díaz cuando la que hizo renunciar a Díaz fue Sarita, bajo el ámbito humano. Díaz ya muy enfermo, y con una muela muy infectada, ya tenía, está inflamado, que él todavía quiere remediar porque está fuera de su casa, ya en la calle de Cadena número 8, actualmente la calle de Venustiano Carranza, está la manifestación, fuera Díaz, Díaz está enojadísimo y con su malestar de la muela, le dice Sarita, su esposa, mi general, ya escuche eso, ya renuncie, ya vamos a retirarnos de esto, usted ya hizo mucho por su país. Le dice Porfirio Díaz, es que me preocupa quién va a tomar las riendas de este país, no hay quien tenga ese don de mando, no va a haber quien domine esto. Le dice Sarita, mi general, yo lo entiendo, pero voy a pedir un favor, me va a ver como su esposa y no como su maestra. Eso le hizo mella a Díaz en la conciencia y en su mente. Díaz era muy inteligente y dice, tienes razón, vámonos. La revolución no derrocó a Díaz, sino fueron las palabras de Sarita bajo en el sentido humano, de que ella la tenía que ver como su esposa. Es así como deciden retirarse. ¿Y qué es lo que sucede? Los que triunfaron se empiezan a pelear entre ellos. Una matanza. El sentido humano tiene mucho que ver, porque a finales de cuentas no se trata de buenos ni de malos, ni de héroes ni de villanos, son personas con errores, aciertos, virtudes, defectos. Este ejemplo lo traslado también precisamente bajo la figura de Benito Juárez y de Maximiliano. Nos han enseñado que tienen que estar polos encontrados y tristemente hasta la fecha seguimos padeciendo de que tenemos más coincidencias que diferencias. De que no somos, como lo dijo el maestro, no somos ni chairos ni fifis, somos mexicanos. Que ese clasismo tan marcado hoy en día, en pleno siglo XXI, está marcando un clasismo. Cuando hay una imagen perfectamente muestra cómo está Andrés Manuel López Obrador junto con Carlos Slim firmando tratados. El verdadero fifí con el verdadero chairo trabajando. ¿Eso por qué no lo vemos? Exactamente, ¿verdad? Estas conciliaciones en la historia, coincidencias. Entonces, ¿no? hay que regresar. Sí, digo, cada quien va a ver sus intereses y tiene que haber un momento en que se tiene que negociar. No nos han enseñado a negociar. Tenemos que estar siempre peleados con los de enfrente para saber que nosotros tenemos razón y los de enfrente querer tener siempre la razón ellos. No nos han enseñado precisamente esta situación de ver nuestras coincidencias, siempre así sean muy mínimas las diferencias, se tienen que estar oponiendo porque yo tengo la razón y los demás están equivocados. Perdón que lo diga, pero hasta en las familias sucede. Esa competencia absurda de en qué colegio van tus hijos. ¿Qué les trajeron los reyes? Perdón, no. El analizar quiénes somos, de dónde venimos, lo que dice Maricruz, y es en este caso amante de lo que es la circunstancia prehispánica, nos haría comprender mucho más una cosmovisión. Por ejemplo, el idioma náhuatl no es un idioma, es una cosmovisión, es una manera de comportarse. Ellos no tenían deidades, ellos, digamos así, un ejemplo, era una comunicación con la naturaleza.
Ellos no tenían deidades, no eran dioses como nos lo hicieron creer los españoles. Ellos se referían a energías. La energía del sol, la energía del viento, la energía de la tierra, la energía de las plantas, la energía del agua. Nosotros somos energía. Pero los españoles lo entendieron de acuerdo a lo que ellos conocían. Entonces no hubo un análisis, hubo un traslado sin una conciencia. Deshumanizaron la historia. Hay que regresarle ese sentido humano para la comprensión, para hacer lo mío, para entender y crecer. Es por eso que le doy la razón con lo que inicié esta intervención a Albert Einstein. Una mente abierta, al igual que un paracaídas, es como funciona. Si no, no sirve. Entonces ya iremos compartiendo, no sé si hay algún orden para no estarme saltando y de esa manera quisiera escuchar también a los demás, porque reitero, se trata de ir armando este rompecabezas, llámese historia, porque es de acuerdo a lo que estaba viendo de cómo contar las historias, y es eso, ¿no? Es contar un cuento. El error de la historia es que también va una línea del tiempo, y la enseñanza, desafortunadamente, entran en un vaivén. Sucede una cosa, luego se regresan, luego vuelven a regresar. Nosotros los que fuimos algún momento alumnos nos confunden. Llegan personas al museo pensando que primero fueron Maximiliano y Carlota y luego los niños héroes, porque no hay un orden. No es culpa de nadie. Hay que analizar a qué se debió esa situación. Un sistema ya tiempo del porfiriano hasta la fecha seguimos teniendo una circunstancia de enseñanza desde que viene del porfiriato. Nos falta un Vasconcelos, nos falta un Justo Sierra de hoy en día. Ahí lo dejo. Así es, maestro, pues sí, y es cierto, que se confunden mucho en estas temporalidades. Bueno, también, no sé, conocen lo mismo la imagen de Díaz como ya el dictador, ¿no? Entonces, cuando yo he dado también algunas visitas guiadas ahí, pero bueno, por el bosque, también cuando les comento algunas cosas que hizo Díaz de joven, incluso me llegaron a comentar, pero como si Díaz, pues ya era viejito, ¿no? Y no pensaban, o sea, no lo conciben a él de joven y tampoco pueden imaginarse que fue alumno de Benito Juárez, porque de Benito Juárez tenemos una imagen más joven que la de Díaz, o sea, sí era un señor maduro, pero era más joven, entonces decía, pero ¿cómo? Si Díaz era más grande, ¿cómo fue alumno de Juárez? O sea, pues sí, porque también fue joven Díaz, ¿no? Pero sí, tenemos, pues muchos retos, ¿no? También en esto de difundir y divulgar la historia, pero como usted bien lo dice, maestro, pues siempre mantener esta mente abierta. Y esto también me lleva a este tema que también mencionó Maricruz, de ser objetivos, o al menos tratar de serlo, y de la neutralidad, que bueno, tal vez no se va a poder pues aplicar al 100%, hoy creo que nos quedan 10 minutos, pero todavía es un buen tiempo para pasarle, por ejemplo, también el micrófono a Jorge, porque él precisamente hace tiempo me comentó de un libro que leyó acerca de la Guerra de Reforma y del cual me proponía él también que pudiéramos pues abrir un pequeño espacio para comentar acerca, exacto, ese es el que tiene en las manos, sí, y bueno, pues este libro que él encontró, que precisamente tiene esta visión un poco más neutral y no tan maniquea de buenos y malos, precisamente eso. Entonces, no sé si quieras comentar algo de eso, Jorge, en relación a este libro, y pues vamos aquí completando, ¿no? Estas formas de contar la historia. En este caso, pues sí, de manera un poco más desde la investigación. Bueno, a este libro he llegado con los demás por accidente. Casi siempre los encuentro, no sé, por suerte o no sé por qué los encuentro esta clase de libros. Ya traté de investigar un poco también sobre el autor, que es Will Fowler, porque también ya como que tiene uno que ser un poco cuidadoso a veces hasta a leer a ciertos autores. Claro. Y sobre este libro le pregunté a Pedro Salmerón que qué opinaba del autor. Y él me dijo, el autor es bastante serio, así que te lo recomiendo. Y creo que aparte, bueno, ahorita que terminé yo de leer tengo planeado leer el libro que escribió sobre Santa Ana, que es donde muestra la parte humana y todo.
para no desmitificarlo, pero sí ver cuáles fueron sus virtudes y cuáles fueron sus defectos. Pero eso ya, cuando lo lea, ya hablaremos al respecto. Entonces, yo, siguiendo el consejo del doctor Salmerón, pues adquiero el libro de La Guerra de 3 Años, porque lo que también me llamó la atención es de que son pocos los trabajos que hay sobre ese periodo. Sabemos que, bueno, la obra más reciente antes de este libro es el libro de Patria de Paco Ignacio Taibo II, pero como que él a veces él se enfocó más a la parte liberal. Y está bien, porque de hecho él mismo lo menciona en su libro, que era una historia más sobre el liberalismo, que sí iba a tocar a los personajes conservadores y los que formaron parte del imperio porque formaban parte de su historia, pero su intención no era contar su historia, sino contar la historia de la guerrilla y de la chinaca. Este libro, lo que me llamó la atención es de que efectivamente es muy imparcial el autor. Nos hace mención que la guerra de Reforma fue una de las guerras más sangrientas que vivió México durante el siglo XIX. Dice que, y es lo que ahorita, evocando a lo que está pasando en nuestro tiempo, dice que, bueno, cabe para la reflexión de que debemos de evitar ese tipo de polarización de ideas, porque la guerra de Reforma es el claro ejemplo de cuando las ideas chocan o esos dos proyectos diferentes chocan, lo que puede ocasionar. El autor no solamente cuenta la historia que nosotros ya conocemos o que nos enseñan en la escuela, de que fue la lucha entre conservadores y liberales, también hace una recopilación de ciertas cartas de la población denunciando los destrozos que les ocasionaban a las comunidades, tanto liberales y conservadores. Es decir, que no porque fueras liberal eras bueno, ni porque eras conservador eres malo, porque recordemos que posteriormente hubo varios conservadores que no estuvieron de acuerdo con el Segundo Imperio y con Maximiliano. Uno de esos ejemplos es el general Negrete, que cuando se da la intervención francesa se une a la defensa. Entonces, decimos, lo que menciona Fowler, no podemos catalogar a todos los conservadores como malos y tampoco podemos catalogar a todos los liberales como buenos, porque recordemos que en el ámbito liberal que se les acusa mucho de que eran traidores, con lo del famoso tratado Maclean-Ocampo, cuando en realidad los que sí que tenían pensado ceder territorio e hipotecar territorio eran Miguel Lerdo de Tejada y Mata, eran los únicos que realmente sí estaban de acuerdo a dar estas concesiones con tal de ganar la guerra. Sí, incluso, bueno, Juárez también, le escribe, ¿no? A Mata, y precisamente para decir que no hay que dar esas concesiones, ¿no? Las negocia Ocampo, ¿no? Para que resulte menos lesivo el Maclean Ocampo, precisamente. Creo que se trabó un poco el internet, no sé si me están escuchando o a lo mejor es mi internet. Hola de nuevo, ya estamos aquí en la segunda parte de contar historias de la historia. Esperemos que pronto se conecten de nuevo nuestros amigos. Aquí ya están esperando Jorge y Maricruz. Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos de nuevo. Estamos ya aquí, de nuevo siguiendo, contando historias de la historia desde estas múltiples experiencias que hemos tenido. Hola. ¿Cómo están? ¿Se escucha, verdad? Sí. Ah, qué bueno. Y pues ya nos vamos integrando a esta segunda reunión. Es que, bueno, pues como ya se había programado a las 12:30, no la podía yo iniciar antes, me enviaba así como a un periodo de espera. Pero bueno, ya saben que duran más o menos alrededor de 40 minutos, entonces pues ya estamos de nuevo aquí. La otra nos sacó ya sin podernos despedir, pero aquí continuamos con ustedes. Mi cámara, les digo que yo decía, ya funciona mi cámara, y de pronto me sacó del internet, y ya estamos aquí otra vez. Entonces, es lo que les digo, es que luego ya por mucho uso empieza a descomponerse, entonces luego ya la guardo como para las clases, pero aquí ya está de nuevo. Entonces,
qué gusto tenerlos por aquí. Se van a continuar integrando los demás que puedan. Y bueno, si no concluimos en esta sesión, pues existe una tercera opcional por si queremos también ocuparla. Entonces, no sé si quieran seguir comentando acerca de algo que se haya quedado pendiente en la anterior, algo que quieran participar. Vamos ahorita a escribirles también a los demás. Me parece que a lo mejor se integran otros compañeros. Ajá. Muy bien. Sí, es que fíjense que, bueno, ahorita como también es final de semestre, muchos estudiantes pues andan con presentaciones, que bueno, ahorita es el caso de mi hermano que anda con eso, o exámenes, entonces me imagino que están saturadas las líneas porque hubo otros compañeros que intentaron pues entrar y no se pudo porque decían que el internet estaba muy sobrecargado. Entonces esperemos que bueno se pueda paliar esto. Pero, bueno, pues si logran entrar aquí, los esperamos con mucho gusto. Si quieren hacer algún comentario. Bueno, tenemos esta imagen, ¿no? Que es lo que estábamos viendo, contar historias de la historia. No precisamente solo escribiendo, ¿no? Sino también contando, precisamente también, o sea, tanto escribiendo como contando de manera oral estas historias, que es como hemos ido difundiendo esto que ha sucedido en nuestro pasado. Y alguno de sus proyectos que tengan presentes o futuros, compañeros, no sé si quieran comentar. Bueno. Sí. Adelante. Pues uno de los proyectos que tengo así ahorita en el que estoy trabajando es en el que ya he comentado en sesiones anteriores y por chats de que es sobre la batalla de Atlisco del 4 de mayo de 1862. Como bien lo dijiste, todavía no sé muy bien si lo voy a hacer una especie de novela histórica o un trabajo de divulgación, porque esa también es otra, cuando en la historia no tiene tanta documentación, pues solamente te queda recurrir a esos dos tipos de trabajos literarios, a la divulgación o hacer una novela histórica. Obviamente también respetando ciertas cosas para no caer en las trampas de los desmitificadores o empezar a agregar cosas de más. Es todavía lo que no sé si va a ser novela o va a ser un trabajo de divulgación. Tengo otro proyecto también en mente, pero este es hasta que me den luz verde. Eso es por parte de un pueblo de allá cercano a Atlisco, que bueno, tiene como un año que me solicitaron que les haga una investigación sobre su pueblo, porque encontré bastante información en el Archivo General de la Nación y les comenté y les interesó conocer su historia de la lucha, de las peleas constantes que tenían los hacendados y cómo se llegaron a matar y cómo llegaron este tipo de casos hasta los tribunales del virreinato aquí en la Ciudad de México. Pero ese proyecto es hasta que pues me den luz verde, lo redacto. Sí he leído y tengo el conocimiento de lo que, y es una historia bastante buena. A lo mejor ese sí se puede escribir hasta una novela situada en la época del virreinato, que también porque aparte hay muy poca información sobre esos 300 años de que fue que la corona española ejerció su poder sobre lo que hoy conocemos como México. De ahí en fuera, pues, los demás proyectos ahorita son, pues no, nada más son esos los dos principales y escribir lo poco que leo o divulgando.
en el blog, por ejemplo, ¿no? También has hecho posts de Facebook, ¿no? Comentando también estos libros o parte de tu perspectiva que nosotros hemos podido leer. Se estaba escuchando un poco de ruido. No, Sí, bueno. no, sí, dime. No, digo que se está escuchando un poco de ruido, a lo mejor proviene de mi micrófono, pero es porque mis sobrinos creo que están jugando allá arriba con sus patines del diablo, entonces están haciendo mucho ruido, así que me disculpo si se escucha bastante. Dejen ver si puedo hacer algo, un momentito, no se me vayan, ¿no? No, es que es parte de su recreo, como ahorita ellos también están entre clases en línea y todo eso, están en la parte de su recreo, ¿no? Pero bueno, esperemos que no interfiera mucho ahorita. Y pues sí, como nos comentabas, Jorge, muy interesantes estos proyectos, vamos a seguirlos y vamos pues a precisamente darles esta continuidad que luego nos lo has comunicado también en los grupos de Facebook. O sea, nosotros participamos actualmente en el grupo del estudio de Clio, que es donde se han venido haciendo estos conversatorios precisamente en Zoom, entonces para que puedan buscar el grupo, se llama así el estudio de Clio, pero también él lo postea también en otros grupos, ¿verdad? Y en tu página y en tu blog, sí. Ahí podemos encontrar pues esta información para irle dando seguimiento a tus trabajos. Y en el caso de Maricruz, pues ya comentábamos también cómo se llama su página y blog de Historias de Tierra Sagrada, Mi México. Y Maricruz, no sé si haya también por ahí, bueno, nosotros te lo hemos sugerido mucho, ¿no? Que hicieras una publicación con una recopilación de estos escritos, ¿verdad? De Historias de Tierra Sagrada. Sí, pues mira, en sí mi familia me está animando mucho a que haga yo un pequeño libro, con la recolección de algunas de los relatos que han sido más exitosos, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta también en mezclar pues parte de mi historia, de la historia de mi familia, crónicas, por ejemplo, que también han pues, sido del agrado de los lectores, y es un deseo que tengo, hacer un pequeño librito que traiga todos esos escritos. Estaría muy, muy padre, ¿eh? Nosotros siempre te lo hemos, bueno, no quitamos el dedo del renglón ahí, ¿no? Imagínate ya tener un libro así recopilando todas estas historias maravillosas, porque en su momento, pues sí, nosotros las leemos en línea, en la página, pero sería pues muy muy rico poderlas leer ya en una recopilación, ¿no? Encontrarnos con todos esos personajes, con Hernán Cortés, con Malintzin, como tú dices, con Amada Díaz, ¿no? Hola, otra vez me sacó la anterior, pero ya estamos aquí de nuevo. Sí. Ya está Juan Jesús. Sí, qué bueno. Maricruz creo que se salió, o la de haber sacado ella también. Anda no se escuchaba. No, ¿verdad? Anda inestable esto del internet. Bienvenido, Juan Jesús, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Diana. Hola. Una disculpa por la demora. No, no te preocupes. Sí, también pues han tenido algunos problemas para entrar algunos compañeros, y pues de hecho también el internet había estado un poco inestable, ¿verdad? Pues ahorita, hace rato a mí me sacó, pero no sé, Jorge, si todavía se alcanzó a escuchar lo del proyecto de Maricruz de su libro. Eso sí todavía se alcanzó a escuchar, ¿verdad? Ah, sí, pero ya después sí. Después se quitó. Sí. Híjole, bueno, pues vamos a ver si podemos recuperarla ya también. Bueno, retomando lo que estábamos platicando, pues así es, Juan Jesús, estamos hablando de cómo contamos diferentes historias de la historia, desde muy diferentes ámbitos y de diferentes expresiones, como pueden ser la novela histórica, las crónicas,
las narraciones, y entonces estábamos hablando también un poco de los proyectos que hemos estado realizando, en el caso de Jorge acerca de la batalla de Atlisco, acerca también de reseñas de libros que ha leído, que ha incluido en su blog, y pues de proyectos futuros que tiene. En el caso de Maricruz, que ahorita esperemos recuperarla, pues ella también tiene una página que se llama Historias de Tierra Sagrada de México, donde publica varios episodios de la historia de forma un poco literaria, entonces que resultan muy agradables de leer, y pues por eso lo estamos recomendando, y que probablemente se vaya a hacer una publicación al respecto. Y entonces, bueno, sí, y bueno, pues también tuvimos a un maestro del Castillo de Chapultepec, que él da visitas guiadas, entonces en su caso pues es una narración oral que hace de estos acontecimientos, también didáctica para todos los visitantes al castillo, y es otra manera de presentar la historia. Y bueno, pues estábamos comentando, ¿no? También en nuestro grupo de donde surgieron estos conversatorios en Zoom, que actualmente se llama el Estudio de Clio, antes ya saben, se llamaba Conversando la Historia de México, pero pues hay varias maneras, ¿no? De difundir la historia. Juan Carlos ya no se pudo unir ya recuperamos a Maricruz, ya no se pudo unir ahorita porque pues tiene un compromiso laboral, pero recuerdo que él también pues contribuía de esta manera con estas crónicas y con este conocimiento acerca de la Ciudad de México en el tiempo, y que ahí también entras tú, Juan Jesús, que has participado en estos programas de radio. Bienvenida, Maricruz. Gracias. Ya estamos en la segunda parte. Les estábamos comentando precisamente de tu página para que la visiten. Ay, miren, ya tenemos a Lilia, qué bueno. Bienvenida, Lilia. Y sí, bueno, pues en tu caso, Juan Jesús, que has contribuido también en estos programas de radio de historias de México a través del tiempo, la Ciudad de México en el tiempo, ¿no? Me parece sí se llama así. La Ciudad de México en el tiempo. Ah, sí, exactamente, la Ciudad de México en el tiempo. Entonces, pues sí, de ahí también tú te encargas de difundir esta historia, y a través de varios posts que nos compartes, y que bueno, siempre has sido participante en este tipo de eventos, en las visitas guiadas, entonces, y también con un gran conocimiento de esta historia de México. ¿Y qué nos podrías comentar acerca de estas experiencias, por ejemplo, en el radio, o estando aquí dentro de este ámbito de la historia? Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? En lo que se refiere a la Ciudad de México, únicamente ese ámbito de la Ciudad de México, pues la ciudad posee muchos secretos que a veces ignoramos o existen, como comentabas tú, que interviene la historia, la crónica, la novela histórica. Entonces se llega a tergiversar una novela histórica o una crónica o una leyenda que precisamente ese es su sal, ¿no? La imaginación. La imaginación, y es hermoso leerlas. Es como la Virgen del Perdón de la Catedral, que al parecer la leyenda comenta que la pinta un habitante de la Ciudad de México, judío, que es condenado precisamente por sus principios religiosos, y él pinta la Virgen en la puerta. Pero pues es una leyenda que mucha gente lo da por hecho. Es una belleza la leyenda, no digo que no, pero también hay que matizar con un tanto cuanto de verdad histórica, ¿no? De historiografía. Esas variantes son muy bonitas, hacen que uno quiera más la Ciudad de México, se adentre más no en investigar. A mí me gusta más decir chismoso, porque la investigación es algo académico. Yo no me considero académico, no soy académico, pero sí siempre he dicho a los amigos, les digo, no, yo soy chismoso, me gusta meterme al chisme y andar buscando, ¿no? Andar en el chisme. Todos tenemos una parte de chismosos, créemelo, también, sí, todos. Yo siempre les digo eso, que la historia es un gran chisme, y que si
lo tomamos como chisme, lo vamos a aprender más rápido y nos va a gustar más. Así es. La Ciudad de México, perdón, Juan Jesús, la Ciudad de México es hermosísima, está llena, como tú comentabas, de leyendas maravillosas que después, bueno, no como la que tú comentas ahorita, pero que a lo mejor son leyendas y con el paso del tiempo, pues ya nos vamos dando cuenta que sí son realidades. Ya se vuelve una realidad, o sea, sí fue un hecho histórico el que sucedió. Por ejemplo, el corazón del virrey que estaba enterrado en la iglesia de Corpus durante mucho tiempo fue una leyenda que se dijo que ahí estaba enterrado el corazón del virrey, que hasta hace pocos años lo encontraron el magnífico, ¿cómo se llama Ay, perdón, la caja el cofre donde tenía inscrita la historia de donde esté tu corazón, ahí está tu tesoro. Entonces la leyenda se volvió realidad, ¿no? Sí, en algunos casos. En esa leyenda es muy interesante porque, como bien dices, Maricruz, es hasta 1984 que comienzan a restaurar Corpus Christi a instancias precisamente de Guillermo Tovar Tedesca, que él también decía, cuando le decían que era bueno, él sí era intelectual totalmente, no hay una vuelta de hoja, y él decía, no, pero no le gustó, decía, no soy intelectual, lo que pasa es que, no sé por qué decía, ocurre que soy más curioso que una monja, y cuando algo me gusta, me pongo a buscar, pero no soy investigador, soy más curioso que una monja. Y sí, es el virrey Baltasar de Zúñiga, que es quien manda su corazón en una cajita a Corpus Christi, y es cierto, una leyenda, es una realidad, y a veces es a la inversa, ¿no? Como la mulata de Córdoba, la Machincuepa, tantas crónicas maravillosas que tiene la Ciudad de México. La Llorona, desde crónicas prehispánicas, ¿no? Las premoniciones de Moctezuma. Así es, y que, bueno, de hecho aquí desde el principio, ¿no? En la Llorona se encuentra en el Códice Florentino esta primera, pues presagio, ¿no? Como un presagio funesto, pero después cómo se va dando toda esta caracterización de esta leyenda después con Malinche, en esto lo comentábamos la vez anterior, en el martes, y después también de la época colonial, ¿no? Entonces se va nutriendo la historia de muchos recursos, y precisamente como comentaban ustedes, o sea, rescatar este tipo de historias orales, investigarlas, en muchas ocasiones corroborarlas y volverlas a contar, pues ya con esta investigación de por medio. En una ocasión también nos comentaba Jorge, ¿no? Del pirata Miramón, pero le llamaban de otro modo, ¿no? De los barcos piratas que hubo en este incidente de Antón Lizardo, y que también se manifestaba como una historia oral, y realmente pues coincide, ¿no? Con esta historia. Sí, te acuerdas, ¿verdad, Jorge? Nos comentabas en esa ocasión. Cuando fue lo del incidente de Antón Lizardo, que es que ahí tienen dos historias de piratas. De hecho, el poblado de Antón Lizardo se llama así en honor a un pirata que así se llamaba Antón, pero su apellido era Lizardi. Pero como los pobladores de ahí no le podían pronunciar, pues decían que era Antón Lizardo. Eso fue durante la época colonial. Están todavía las ruinas de donde supuestamente él se escondía. Y está la otra, yo pensé que esa era la leyenda o era la historia que me contaban estas dos personas que les pregunté, pero no, ellos ya me hablaron de un ataque pirata que del pirata, si mal no recuerdo, lo conocen como Mirmar, que prácticamente si nosotros hacemos una traducción, podríamos decir que es Miguel Miramón. Es decir, que es curioso también cómo la gente se cuenta su historia o cómo conoce su historia. Igual, ellos no tienen conocimiento de lo que fue el conflicto de la guerra de reforma y lo que el gobierno establecido de Juárez en el puerto de Veracruz, pero ellos recuerdan ese incidente como un ataque pirata, y como esa vez lo mencioné, tiene una cierta lógica porque en sí los buques de Miramón, los tres barcos en los que venían los mercenarios portugueses, y no me acuerdo de qué otras nacionalidades, fueron declarados como piratas. Pero eso es lo que realmente llama la atención de cómo es de que cómo conocen su historia y cómo es de que el nombre que conocen, que este pirata se llamaba Mirmar.
les digo, pues repitiendo, pues prácticamente se puede traducir como música de amor. Y esa historia la van pasando de hijos a nietos, y así es como se conserva hasta nuestros días, ¿no? Que al fin y al cabo uno es lo que hace la historia. Sí, es muy interesante, por ejemplo, retomando el título de la plática, de la historia de la historia que todos conocemos sobre cuando arenga a la gente el padre Hidalgo. Hay muchísimas versiones de lo que dijo, ¿no? Unos dicen que clamaba la independencia, otros que ocultaba a Fernando VII, etcétera, etcétera. Pero me encontré con un libro que me hizo favor de dedicarme la maestra Berta Hernández, también de la maestra, la autora es la maestra Carmen Saucedo. Da una versión que ella investiga y atribuye lo que todos conocemos sobre la arenga del padre Hidalgo pues a la gente del pueblo de Dolores, a muchísimas versiones para afirmar que si es o no es. Sin embargo, la maestra Carmen Saucedo, investigando, encuentra unos escritos de la hermana del párroco de Atotonilco, que es donde toman la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y esta versión que vierte la maestra Saucedo en su libro es acerca sobre el papel que juega la mujer en la historia de México. Comenta la hermana del sacerdote, hay testimonio escrito, de que estaban bebiendo chocolate el padre de Atotonilco, el padre Hidalgo, Allende, Aldama, estaban bebiendo chocolate y escuchan de pronto mucho bullicio entre la gente que venía siguiéndolos desde Dolores. ¿Y qué es lo que pasa? Que la idea original, en base a ese documento que existe, procede, parece ser que de un carpintero que estaba en la tropa que había seguido desde Dolores al padre Hidalgo, entra al templo, se hinca ante la Virgen, era muy devoto, y toma la imagen de la Virgen de Guadalupe y sale con ella, no el padre Hidalgo, sino este seguidor insurgente anónimo, ¿no? Creo que da el nombre, no recuerdo, por ahí tengo el libro. Entonces toma el estandarte, se hace el bullicio, viva la Virgen, entre la tropa que siguió, bueno, no la tropa, entre el pueblo más bien, entre el pueblo que sigue a Hidalgo, sale el padre Hidalgo. ¿Qué es lo que pasa? Porque se hace el bullicio y pues les llama la atención, entonces salen todos, el párroco de Atotonilco, Hidalgo, Allende, Aldama, y para la sagacidad del pensamiento de Hidalgo, se percata inmediatamente del arraigo, del efecto que causa entre el pueblo la imagen de Guadalupe, y es cuando la toma como estandarte, ¿sí? Es una versión poco conocida, y la maestra Saucedo, un día conversando con ella y con Joshua, el amigo de Querétaro, Diana, Sí, estábamos sí. conversando los tres, y lo que ella nos comenta es de que las versiones más generalizadas que todos conocemos proceden de Carlos María de Bustamante y de Lucas Alamán, pero ambos, ninguno de los dos tuvo en su poder la documentación que la maestra Saucedo con sus investigaciones logró tener en sus manos y decir dónde está esa documentación para poder fundamentar su hipótesis que les acabo de comentar. Entonces, eso me agrada porque es una historia de la historia. Exactamente. Haciendo honor al título de la plática, de la conversación. Así es, ¿no? Pues, y así hay muchos pasajes a lo largo de la historia. Y así se puede empezar a reconstruir también la historia, ¿no? Precisamente, bueno, con este origen también hace poco, bueno, veíamos en unas clases de ciertos códices zapotecas, pero que en el códice venía cómo se había originado el primer zapoteca nacido de un árbol, y era la misma historia que cuentan actualmente, ¿no? Entonces, cómo se ha transmitido también de manera oral entre los habitantes y que ellos no han mirado ese códice, ¿no? Pero coincide con estas investigaciones que hacen desde el ámbito académico y es la misma versión. Entonces, cómo se ha sobrevivido hasta nuestros días
de esta manera oral, pero de por sí, bueno, pues era la forma en que antes también se empezaban a preservar las historias. Entonces, sí, es algo bastante interesante poder considerar todo esto y, pues, empatar, ¿no? Este tipo de versiones, y eso es lo que seguimos aquí, pues, considerando, ¿no? Sí, así es, las famosas historias de la historia. México es muy rico en todo ese aspecto, pero riquísimo, riquísimo. Me gusta, por ejemplo, de la Ciudad de México, eh, hasta el sonido es muy, muy cordial, muy agradable al oído, a la memoria más todavía. Los nombres antiguos de las calles de la Ciudad de México, la calle de la Canoa, la calle de Juan Manuel, de la Cruz Verde, la Cruz de Regina. Entonces, cuando ya te pones a buscar por qué el nombre de esas calles, Colegio de Niñas, la calle de las Damas, la calle de Manrique, en fin, te encuentras con muchísimas, pero muchísimas, muchísimas sorpresas. Los nombres contaban la historia de la calle. La Era un calle de libro, la las Ciudad de México era ratas, un libro. ajá, era lo que había pasado ahí, la calle de don Juan Manuel, ¿no? Pues el asesinato que le hizo Juan Manuel a su sobrino, la calle de las ratas, la calle de las galas, o sea, La cuentan la Joya. historia. Ajá. Este tipo de crónicas, ¿no? Y un Mira, testimonio, sí. A mí me llama mucho la atención, hay una panadería donde, por cierto, se come muy sabroso ahí en las calles de 5 de febrero, creo que es entre Regina y Mesones, si no me equivoco, que se llama La Joya, no sé si la han visto, una panadería que está del lado poniente, la acera Sí. poniente. Y precisamente, fíjate, se llama La Joya, y precisamente esa calle, en ese tramo, llevó en el siglo XVII, si no me equivoco, el nombre de la calle de La Joya. Y en efecto, adquirió ese tramo de la calle el nombre de La Joya, como comenta Maricruz, por un asesinato del marido que sorprende a la esposa y clava una joya que le había regalado el amante, la clava tinta en sangre en la puerta. Y hay base documental que confirma esa leyenda. Y es poco conocida, nada más se le conocía como la calle de la Joya. Órale. Pero me llama la atención esa panadería que se llama La Joya. No conozco al dueño, pero me he visto tentado a preguntar. Un día le pregunté a un dependiente y pues no supo el dependiente, pero sería muy interesante conocer por qué tiene el nombre de La Joya esa panadería que tiene muchísimos años y precisamente el nombre que llevó hace siglos ese tramo de la calle de 5 de febrero. Y así te encuentras muchas historias de la historia, pero pues derivadas en crónica, ¿no? Y a veces en leyenda. Sí, y otro testimonio muy importante, por ejemplo, pues son las imágenes, ¿no? Bueno, comentaba acerca de Juan Carlos Briones, que ha aportado con nosotros en nuestras reuniones mucho de su acervo que tiene precisamente de cómo estaban las calles en ese tiempo, ¿no? Fotografías únicas que nosotros podemos observar o pinturas. Entonces eso también lo agradecemos mucho porque es otra forma de contar historias, ¿no? De manera visual y que bueno, que en este caso también tú, Juan Jesús, y él pues están muy enterados de cómo estaba en ese momento y pues nos han compartido mucho, tanto en las reuniones como en pods también, ¿no? Cómo estaban en ese momento. Y otros compañeros que, pues, bueno, ahorita nos quedan 7 minutos y medio de esta reunión, pero les quería comentar, bueno, algunos compañeros ya no pudieron, pues, acceder, no sé si por el internet o también algunos han tenido otro tipo de compromisos. Entiendo que el horario ahorita es difícil y, bueno, pues también estamos a finales de semestre, ¿no? Pero, bueno, pues les comentaba a algunos de los invitados para que puedan rastrear su obra, acerca de que, bueno, pues también ellos manejan estas historias de la historia desde diferentes ámbitos, como comentaba. Por ejemplo, en el ámbito de novela histórica, tenemos al maestro Edwin Alcántara, que, bueno, él también tuvo otra charla en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas hoy en la mañana. Entonces, bueno, pues tiene muchos compromisos, pero él tiene una novela que se llama, es acerca de un
tesoro encontrado en el castillo de Chapultepec. Híjole, ahorita se me va el nombre, pero después se los voy a comentar. El tesoro del castillo, algo así. Y bueno, pues es una novela de misterio desarrollada precisamente, ¿no? En el castillo de Chapultepec. Otro de los que también invité, pues es Aldo Bonani, que él trabaja en el periódico La Jornada. Y bueno, él también tiene otra novela histórica y en esa, por ejemplo, tiene personajes históricos como Miguel Miramón, entonces sería bastante interesante. Y también maneja el cómic, él también ha hecho cómic. Otro de los compañeros, Óscar Fernández, que maneja el cómic y también tiene pues una obra literaria llamada Lágrimas sobre la fruta fresca. Entonces son proyectos que se van combinando y bueno, él más es una historia más de la vida íntima, de la vida personal, pero que también forma parte de esta historia. Y mi amiga Bianca Castillo Castro, que ya ha trabajado en el Faro, en el Faro Miacatlán, que es el de Milpalta, y que hizo una especie de podcast de recetas de cocina, pero también combinándolas con la historia. Entonces, ahí podemos tener también trocitos, ¿no? De vida cotidiana, pero combinándolas con la historia de México. Y entonces, como les digo, se reúnen desde varios ámbitos. También otro compañero que no sé si vaya a estar después con nosotros, pero bueno, esta sesión ya casi va a terminar, pero que se llama Luis Reyes. Él también trabajó un tiempo en la jornada y actualmente trabaja en la página Habitante y también recupera historias de manera personal, pero a modo de crónica, por ejemplo, del temblor del 85, del temblor de 2017, del Día de Muertos. Entonces también busquen esa página, se llama Habitante, y bueno, pues él también colabora ahí, ¿no? Y bueno, pues comentábamos, ¿no? También nuestra amiga Laura Huerta, que entró un ratito, pero la sacó el internet, pero ella comparte historias del volcán Popocatépetl, que la tuvimos el pasado martes. Y en fin, bueno, pues muchísimos amigos, como dicen, Dios nos hace y nosotros nos juntamos, ¿no? Porque tenemos interés precisamente en la historia y en las letras. O sea, esta forma de narrar la historia también a mí se me hace que tiene mucho que ver con estas herramientas literarias. Y bueno, pues agradezco mucho a ustedes que están ahorita con nosotros. Se me hace muy interesante, hay que esperar, yo espero con cierta curiosidad el libro de Jorge, me interesa mucho porque yo no sabía que Atlisco fue fundamental para el triunfo del ejército de Zaragoza mexicano el 5 de mayo y estoy esperando ese escrito de Jorge, aquí presente. Ahorita si quieres en la tercera sesión, si abrimos la tercera sesión, cuento un poco más ahorita sobre la historia y cómo es de que encontré. Eso es otra historia de la historia, Jorge? Yo digo, ahorita si quieren en la tercera sesión hablo un poco al respecto, no adelantando grandes rasgos, pero bueno, hablando a grandes rasgos, les explico un poco cómo es de que yo llegué a esa historia y cómo es de que esa historia ha marcado mi vida, porque realmente la ha marcado. Así es. Me parece muy bien, muy bien. Sí, pues siguiendo compartiendo aquí este tipo de historias. Si gustan, pues sí, nos vemos en la próxima sesión. Les digo, bueno, quedan ahorita 3 minutos. Seguir nombrando a algunos amigos que les digo, los pueden rastrear en sus páginas. Margarita Magín, que ella es cronista de la zona del Peñón de los Baños y también muy interesante, la pueden buscar también su página en Facebook, Margarita Magín. Nuestro compañero Arturo Campos, que él es narrador oral, que bueno, ahorita él también estuvo en un curso ahí en Chapultepec con el maestro Héctor, que estuvo en la primera sesión. Bueno, pues Arturo Campos también estuvo ahí. Y bueno, pues él tiene un proyecto que se llama Charlas de Historia para Narradores Orales. Esa también tiene un grupo. Y bueno, pues toda esta riqueza, ¿no? Que se va dando precisamente, ¿no? Desde estas diferentes expresiones que hemos presentado. Y también, pues sí, Maricruz, ahorita que está aquí, que ya comentábamos tu página, ¿verdad? Y pues la volvemos a decir para que vuelvan a buscarla, ¿verdad? Historias de Tierra Sagrada, Mi México. Y para los que no estuvieron en la primera sesión, que les pudieras comentar el nombre de tu blog, Jorge, porque también les interesó, tenía yo comentarios. El blog Histórica, Conocimiento Social y Otros Principios. Memoria histórica. Cualquier cosa también, bueno, en Facebook les comparto
el link para que puedan ingresar ahí en los grupos, los Sí. distintos grupos. Muchas gracias. Ok, me parece perfecto. Ujú. Sí, bueno, pues nos queda poco tiempo, pero qué decir, ¿no? De estos proyectos. En el siguiente no sé si se vayan a incorporar más compañeros. A lo mejor bueno, va a durar un poco menos. Yo también tengo, bueno, que entregar un trabajo y al rato tengo clase, pero pues mientras andamos por aquí. Sí, ¿gustabas comentar algo, Maricruz? No, nada. Al contrario, muchas gracias por la invitación. No, Y es un gracias a placer, ti. como siempre, enriquecerse de sus conocimientos. Gracias a ti también que nos inspiras mucho en las historias que nos compartes y nos haces imaginar mucho la historia. De verdad, léanla, busquen esa página y verán cómo nos lleva siempre a la imaginación y qué es lo que comentábamos también aquí, ¿no? Precisamente, y comentó también hace rato en la primera sesión el maestro Héctor, ¿no? De tener la mente abierta a todo esto. Pues nos queda menos de un minuto, pero nos vemos entonces a la 1:30. ¿Algo último que quieran decir en esta sesión? Pues nada más que no se quiere, no se aprecia, no se ama lo que no se conoce, y yo creo que a todos nos ha ocurrido lo mismo. Encontramos algo que nos llama la atención y jalamos hasta que le tomamos aprecio, cariño y apego, ¿no? Y es lo que nos va llevando. Entonces, pues, eso es muy, muy interesante, conocer, ¿no? Dar el primer paso y ya después solito, como dices tú, Dios lo hace y ellos se juntan. Ocurre lo mismo con... Hola, ya nos encontramos iniciando la tercera parte de contar historias de la historia con estos amigos escritores y narradores que nos han venido acompañando. Y aquí estamos de regreso, pues ya en esta tercera sesión. Esperemos que se vayan integrando. Vamos a esperar unos momentos. Ya tenemos aquí a Juan Jesús. Hola Juan Jesús, bienvenido de nuevo aquí, ya en la tercera sesión. Vamos a ver si se integran más compañeros. Esta aproximadamente pues va a terminar como a las 2 de la tarde, porque bueno, pues yo tengo que entregar un trabajín y luego ya en la tarde pues hay clase, pero aquí estamos de nuevo. Ya nos vamos integrando más. Y es algo que no te había preguntado, Juan Jesús, pero a ti, ¿cómo es que te empezó a interesar la historia? Siempre es así como, bueno, mucho entusiasmo por este tipo de historias y los eventos, y pues la verdad algo que admiro mucho de ti, aparte de tu gran cultura y todo lo que nos compartes. Entonces, ¿cómo has empezado a interesarte? Se está conectando el audio. O en el caso de Jorge, mientras tanto, también nos ibas a platicar cómo llegaste a esta investigación de Atlisco que piensas plasmar ya sea en una novela o en otro proyecto. Bueno, tomándose lo que les había comentado en la sesión anterior. Sí. Como siempre lo he dicho, yo a las historias siempre llego por accidente o por casualidad, no sé, la verdad. O las mismas historias llegan a mí. Porque anteriormente yo no tenía conocimiento de la batalla de Atlisco. Bien sabemos que en la historiografía nacional se menciona más la batalla, lo que es más conocido es la batalla del 5 de mayo por lo que representó. Y yo cuando me entero que hubo una batalla un día antes y que influyó en el resultado, me llamó la atención. Creo que en la sesión en la que hablamos específicamente de la batalla de Atlisco, hice mención que yo llego a esta historia porque yo vi a una de mis primas con una playera que decía 4 de mayo.
de Ah, 1862, órale. Ujú. donde comenzó la gloria. Pero esa playera se la daban a los estudiantes de preparatoria porque cada año organizan una carrera. Ujú. Y me llamó la atención y dije, ¿qué es esto? ¿Es esto qué es o qué? Y ya me pongo Mi primera fuente, lo voy a decir tal cual, fue Wikipedia para más o menos saber qué es Claro. lo que había, qué es lo que hice. Ya después que empiezo a ver la poca información que hay ahí en Wikipedia es cuando ya nunca a ese archivo porque sí me han invitado y me han dicho que tengo las puertas abiertas para entrar sin el permiso correspondiente, pero espero que un día sí pueda entrar. Ujú. En el tema fue por esa parte en la que yo empiezo a conocer un poco la historia de la batalla de Atlisco. Al principio yo tenía la vaga idea de que había sido una lucha entre mexicanos y franceses, porque sí hay una versión que hay que ver también, porque a veces mucha gente se cree lo que encuentra luego en ciertos portales y es falso. Bueno, regresando a eso, yo tenía la vaga idea de que había sido una lucha entre franceses y mexicanos. No está tan errada la idea, pero esa historia ocurre un año después, en abril de 1863, cuando las tropas francesas sí llegan a Atlisco, pero se cuenta que fue específicamente para saquear la ciudad, no representa. Yo, bueno, no considero que realmente sí saquearon la ciudad porque sí los franceses lo consideraron estratégico, probablemente porque han de haber escuchado lo que pasó un año antes del 5 de mayo y han de haber pensado de que hay que cerrarles el paso a las tropas mexicanas antes de que vuelvan a auxiliar ahora a González Ortega en el sitio de Puebla. Bueno, pero eso nada más es una suposición que yo tengo de que probablemente al siguiente año los franceses sí llegaron a Atlisco por eso, porque pensaron que podría ser otra vez la misma ciudad que podría auxiliar al ejército de Oriente ahora comandado por González Ortega. Pero, bueno, regresando, Ujú. es lo que digo, esa es una suposición que yo tengo, no lo estoy poniendo de que sea tal cual, sino que es una vaga idea que yo formulé pues, en base a todo lo anteriormente investigado y lo que ocurrió. Y pues si seguimos esa lógica, puede ser que entonces sí, porque recordemos que también que cuando vuelven las fuerzas francesas sobre México en el 63, Forey tenía las órdenes específicas de Napoleón III de no volver a atacar los fuertes de Loreto y Guadalupe, sino tener otra estrategia. Y por eso yo siento que también han de ver, si conocieron la historia estas personas, han de haber dicho, no, vamos a cerrarles el paso por Atlisco otra vez a las fuerzas republicanas. No sé qué tan aventurada sea mi hipótesis, la verdad, pero ahí está. Ya, pues espero yo opiniones al respecto, pero esa es mi idea de que realmente Atlisco un año después sí fue atacado por los franceses por esa situación, por el temor de que vuelva a ser un punto clave para la defensa de Puebla. Pero ahora regresándonos otra vez al 4 de mayo. Lo que me llamó la atención es de que la historia la han omitido en parte primero porque recordemos que el comandante en jefe de esa batalla fue Tomás Ojora. Eh, Y algunos han dicho que a lo mejor no se cuenta esa historia porque posteriormente Ojora se adhirió al imperio de Maximiliano en el 64. Otros dicen que pues que carece de lógica. En cierto sentido sí carece de lógica de que en las cifras exageradas que hay de los 7,000 conservadores contra los 3,000 republicanos. Y como ya lo había mencionado, difícilmente Zaragoza hubiera prescindido de 3,000 elementos para mandarlos a Atlisco, cuando apenas podía juntar 5,000 hombres para preparar la defensa en Puebla. Así que hubiera sido una locura que hubiera mandado a 3,000 republicanos a dicha población. Y empiezo a encontrar, bueno, hay más inconsistencias dentro de esa misma historia.
Digo, una de ellas son las cifras que son muy exageradas. Ahora, si nos vamos a la cifra de los conservadores, se me hace hasta irreal porque en ese periodo, después de que pierden la guerra de reforma en Calpulalpa, los conservadores ya nada más se organizan por medio de pequeñas gavillas de guerrilleros. Así que difícilmente creo que hayan podido hasta juntar a 2.000 elementos. Otro de los mitos que hay dentro de esta historia, tanto del 4 y 5 de mayo, es de que supuestamente Miramón ordenó unírseles a los franceses. Recordemos que Miramón, después de la guerra de reforma, se exilió a Cuba y de ahí posteriormente a Francia, así que difícilmente tenía conocimiento de esto. Se cuenta que le llegó lo tomó por sorpresa el triunfo de los mexicanos sobre los franceses estando allá en Francia y que tuvo sentimientos encontrados. Bueno, esa parte. La otra parte en la que a mí me llama la ¿Es mi internet o se trabó? Es que luego me saca. ¿Se escucha? Yo ya no escucho a Jorge, ¿me escuchan a mí? Sí, muy bien. Ahorita sí. Muy bien, Bueno, Mónica. sí. Ok. Que como que se trabó un poco, ¿no? Sí, Más de o menos. repente como que se Sí. pasma, pero Ya. es breve, es breve. Les comentaba que como ahorita están muchos estudiantes, pues ya con las sesiones finales y todo está muy saturado esto, de hecho por eso no se han podido conectar pues algunos otros compañeros, pero sí, en efecto, Jorge, pues es muy interesante esto que comentas y tomar a Risco como un punto estratégico. Y bueno, pues diferentes versiones que se han hecho, ¿no? En torno a esta historia, como tú dices, bueno, en el caso de que Miramón hubiera ordenado algo, pues él ya no tenía ahí voz ni voto, ya estaba, como dices, exiliado, de hecho no se encontraba en ese lugar, ¿no? Pero ha habido algunas confusiones así en la historia, porque incluso antes también incluso el libro se llegó a manejar, ¿no? De que él había formado parte de esta comisión de notables que va a Miramar a invitar a Maximiliano, y pues realmente no, o sea, él no estaba en esos momentos, ¿no? Pero hay veces que se dan este tipo de confusiones, pero bueno, pues hay que, o sea, esa es la parte investigativa, ¿no? En cuanto a esta obra, yo te quería preguntar si tú la vas a manejar, bueno, que todavía no lo has decidido así, ¿no? Todavía estás entre dos opciones, pero si la manejaras en forma de novela, ¿cómo serían tus personajes? ¿Lo manejarías desde el lado de la historia novelada, de manejar personajes históricos, pero en forma de novela? O tal, no sé, si harías alguna otra historia adyacente de algunos habitantes de ahí que lo están viviendo, algún personaje ficticio, ¿desde qué punto de vista te gustaría contarla si es que te decidieras por esta opción? Bueno, si me decido por la opción de la novela, uno de los puntos, bueno, una de las opciones que yo tengo para contar la historia es de que empiece el libro, empiece con el juicio de Tomás Ojoran en la Ciudad de México en 1877. ¿Por qué? Porque yo encontré la información de que la madre de Ojora trató de ponerlo como un punto de defensa para su hijo ante el tribunal de guerra, para que le perdonaran la vida, porque diciendo que él había defendido a México y principalmente contribuyó a la causa el 4 de mayo de 1862 que la muestra fehaciente de eso fue que él no se unió a Márquez en ese instante, porque Márquez supuestamente lo invitaba a que se unieran fuerzas y marcharan juntos a Puebla, pero Joran rechazó. Pero esa es una historia que supuestamente contó la madre. No hay tanto de que lo haya contado Tomás Ojoran, sino su señora madre la que lo contó. Entonces, una de esas opciones sería empezar a contarlo desde el juicio de Tomás Ojoran en la Ciudad de México en 1867. Otra, pues sería también, otra viable sería crear un personaje ficticio, algún soldado de la tropa de Ojoran y de Carvajal que vaya contando los movimientos, cómo lo vio, pero para mí la más viable sería esa, empezar desde el juicio de Tomás Ojoran. Yo creo que sería un punto de interés
dramático, o sea, bastante bueno empezar desde ese juicio, ¿no? Y pues años después de esa historia. Es un buen salto en el tiempo, ¿no? Como para también comprender estas consecuencias de la actuación de O'Horan y ver esta contradicción, ¿no? En su actuación, pero también comprender al personaje. Me parece que sería muy interesante empezar así. Digo, esa es la más viable, bueno, es la que yo tengo más presente, que podría ser la más viable, porque sí, también podemos crear personajes ficticios, digo, un soldado de tropa que vaya contando, pero que ya posteriormente, primero, no podría ser un habitante de Jalisco porque se dio la batalla, ninguno salieron hasta después de la batalla. Entonces, por eso digo, esa parte la tendría que descartar para contarlo. Porque también hay que apegarnos, aunque sea una novela, lo que vayas a escribir en respecto a la historia, posible para contar ese relato y no empezar a inventar cosas. Así es. Sí, bueno, se completa lo que tal vez, bueno, no hemos encontrado ya en estos registros, bueno, como hemos comentado en otras sesiones, ¿no? Se da unos ciertas licencias literarias para rellenar esos huecos, o tal vez esa parte que no alcanzamos a ver desde los documentos, como es la vida íntima, cómo estuvieran pensando, no sé, en este caso, Tomás O'Horan, y que no se hubiera plasmado en un documento. Entonces, pues sí, es válido, ¿no? También contarlo desde esta narrativa, desde la imaginación, desde una literatura. Y pues no sé, miren, ya tenemos aquí a Maricruz de nuevo. Vamos ahorita que se integre, a preguntarle a ella cómo es que ella, porque ella tiene esta sensibilidad de meterse bajo la piel de estos personajes históricos. Entonces, eso es algo muy interesante, precisamente para la creación de estos contenidos. Y ahorita que ya se integre, pues también le vamos a preguntar a ella de qué manera